Hola, nosotros somos los Satanerds y es octubre. Y vamos a hablar del horror y temas relacionados. Espero que lo disfruten. Nos vemos. Meternos en este ¿Cómo te mundo. empezó a gustar el horror, Carmen? A ver, cuéntanos. Uy, pues la primera cosa que... La primera película, que, ¿cómo te adentraste en esta onda? que me marcó bastante en la parte del horror, Cuéntanos. no sé si ustedes también por la edad, fue la de It, que es como, no sé, como esa cosa que siempre relacionas con la infancia, bueno, los payasos, el juego de niños, pues todo esto, ¿no? Que lo describía tan bien que todo parecía como eso, ¿no? Como los niños jugando con el barquito del agua, toda esta cosa que te hace sentir que eres, pues que podría pasarle a cualquiera, ¿no? Y toda esta fantasía del payaso que además tenía tan buenos efectos. No sé, yo ahora la vuelvo a ver y me digo, no manches, esto parecía, esto realmente no sé, no es tan loco como yo lo veía en ese entonces, ¿no? Se ve como más... Ajá, como ya te das cuenta de detalles. No ha envejecido muy bien. Ajá, pero estando, no sé, es del 90, yo la vi cuando yo tenía como que 10 años, 8, Ajá. 10, pues era súper impactante, ¿no? Súper impactante. Sí, bueno, el Pennywise de Tim Curry es como muy... mucha gente lo recuerda, ¿no? Y es como súper que... emblemático. Más que nada súper querido, ¿no? Es lo que, bueno, una de las cosas que comentábamos el otro día, que a veces cuando vamos a ver ciertas películas de horror, ya a lo mejor en lo que ya estamos como muy acostumbrados o ya ambientados en eso, que a lo mejor incluso nos hemos vuelto un poco sensibles a lo que vemos ahora, es el hecho de que cuando queremos ver a cierto personaje que a lo mejor de alguna forma era algo que desde la niñez lo conocimos, ya no lo buscamos tanto porque nos daba miedo, sino que lo recordamos hasta con un poco nostalgia. de cariño, ¿no? Con nostalgia, ¿no? Y creo que ese personaje, el de Tim Curry, es como... Sí. Dices, no manches, él era de Pennywise y ese Pennywise estaba... O sea, se veía bien, daba miedo, el maquillaje estaba a lo mejor... No era un maquillaje tan elaborado como el del nuevo Pennywise. Sin Pero embargo, bastante aceptable, claro. pero se veía bastante bien, ¿no? Y a lo mejor lo que pesaba mucho más en ese momento era la actuación de él. Encarnaba muy bien al personaje como lo había escrito Stephen King. Sí, yo recuerdo también que esa película, bueno, no es una película, es una miniserie de 2 episodios que salió para la televisión, ya luego salió directo al VHS, no fue peli que salió así en el cine, pero yo también la recuerdo haber visto cuando estaba en la primaria y fue una de las cosas, también de los primeros contactos que tuve con el horror, de los que más recuerdo y de los que a mí más me impactaron y que me dejaron como incluso hasta un poco traumado. Sí, claro, el tema de los payasos. Yo o sea, más que el payaso, a mí lo que me daba miedo eran las situaciones en las coladeras, güey. Las coladeras, güey. Entonces, haz de cuenta que me bañaba y entonces llevaba un trapo y tapaba la coladera a la hora de bañarme porque me daba miedo, no literalmente que saliera un payaso, pero que sino que saliera algo de esa coladera y me fuera a hacer daño, ¿no? Claro. Entonces era como que lo que a mí me traumó más. A mí en la parte de la parte de las arañas, bueno, al final, ves que esta parte cuando se convierte esta araña gigante que lo retoman bueno, no tiene nada que ver en Harry Potter, que es, no sé, me hace pensar... puede ser como un... Ajá, ¿Y tú, Carlos, cómo fue tu introducción al horror? No sé si fue al horror. Yo siempre he tenido una afición por todo lo que es horror, todo lo que viene de Satán. Yo me acuerdo que algo que siempre me gustó mucho fueron las brujas. Me gustan mucho las brujas. Todo lo que es que tiene que ver con ocultismo, antes sin saber tal vez el término. Le contaba yo a Omar la otra vez una anécdota yo recuerdo que la primera película que me llevaron al cine a ver, espero no saquen sus conclusiones en cuanto a mi edad, pero fue una película de los ositos cariñositos. 50 años. Y me acuerdo que, no sé, estaba súper chico. Entonces, como fue como un evento importante, en la casa me preguntaba mi familia, ¿y de qué se trató la película? Y yo decía, de una mala, ¿no? Porque
eso a mí era lo que me había impactado. O sea, a lo mejor es un poquito lo que dice Carmen, no entendías como la como historia, el contexto, ¿no? ajá. De la película. Pero tú decías, wow, o sea, situaciones, ¿no? Y de hecho, si me preguntas de la película de los Ositos Cariñositos, ni idea, o sea, ni en cuenta, ¿no? Pero la mala era como de, wow, ¿no? Y mi papá me renta una película que ahora que lo más o menos lo voy pensando, creo que comercialmente no llegó a México, pero estaba grabada, yo creo, de cassette en cassette. Y no sé cómo llegó a ese videocentro, o no sé. Pero era una película de un anime, de un Frankenstein. Y cuando terminaba esa película, empezaba Midori, la niña de las camelias. O sea, si alguien ha visto Midori. Historias de horror. Y esa película de Frankenstein, o sea, para mí fue traumático porque me dio más miedo incluso que It, que... Pesadilla en la calle del infierno, que Viernes 13, o sea, todo, ¿no? Porque en ese anime el Frankenstein les aplasta la cabeza, los mata, los descuartiza y todo esto. Y entonces, en Midori, la niña de las camelias, hay una escena donde pisan a unos perritos y se les salen las tripas. Y cosas así. Y entonces me dio mucho miedo. Porque yo entendí, hasta en ese momento me cayó el 20 de que las personas se pueden morir por formas muy horrendas y en cualquier momento. Entonces yo tenía miedo que mis tíos, que mi abuelita, mi papá salieran a la calle porque podían morir de alguna manera horrible incluso. Y entonces yo viví traumado ese tiempo, tanto así que dejé de ir a la escuela, mi papá tenía que cargar conmigo, llevarme a su trabajo, y cosas así. Ajá. Y yo creo que en parte es lo que te da miedo, ¿no? Cosas que pueden ser reales. Sí, claro. ¿No? ¿O ustedes cómo ven? Y que como lo ves de pequeño, pues bueno, cualquier cosa puede ser real, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. En esta imaginación, en esta fantasía que tenemos todos desde pequeños, la imaginación. Pero fíjate que ahorita que lo está diciendo él como tal, bueno, hay una escala entre las que existe de cuáles son como que los monstruos que dan más miedo y los que digamos que están en el rank más alto son todas las figuras antropomorfas. Entonces, o sea, todo lo que parece humano es lo que en realidad da más miedo, que a lo mejor, no sé si han visto esta película que se llama The Thing, que es de John Carpenter. Uf, es la que iba a decir. Qué maravilla de película. Es increíble. Y una de las cosas que a mí me aterraba más es el hecho de cuando veías al monstruo, pero no el monstruo, sino cuando el monstruo tenía cara de persona. Ajá. O tenía partes humanas y era lo que decías, güey, eso, de ese monstruo a mí lo que me aterra más no es el hecho de que esté todo deforme y todo así horrible, sino que las partes que son humanas, la similitud, son las que, y que el hecho de que pueda imitar a un humano y que tú no sepas que es el que está ahí junto a ti. Y otra cosa que me toca mucho de esa película, no sé si Carlos la vio, la parte del perro. Ah, sí. Esa parte es como, ¿sabes? Porque siempre en estas películas de terror, siempre es como eso, ¿no? El humano, en la interacción, bueno, que va a matar. Pero, ¿qué pasa cuando ya se mete con, no sé, para mí, no sé, algo como que me toca bastante los animales, algo que me gusta mucho? Entonces esa parte para mí sí fue súper impresionante. Yo recuerdo que tuve como una introducción al horror un poco más como difícil, porque en casa eran como muy especiales con cierto tipo de contenido, ¿no? Entonces era como de, no, esto no lo puedes ver, esto no lo vas a ver y ni de coña vas a ver una película de horror en esta casa, y ¿no? entonces crece la curiosidad. Obviamente eso es lo que pasaba. O sea, yo decía, bueno, ¿por qué no me lo dejan ver? O sea, yo tengo ganas de ver esto y quiero verlo. Yo recuerdo en Canal 5, hace algunos años, cuando todavía como que tenían la intención de poner un poco más de contenido, todos los viernes en las noches, a las 8 de la noche, todos los viernes ponían una película de terror. Como para que terminaras la semana también chingón, había, ¿no?, una cosa de ultratumba, ¿no? Había las llamadas, las historias de ultratumba que eran con el Crypt Keeper. ¿Cómo me encantaba eso? Sí, era genial. Sí, entonces en casa no había, ¿no? Era que no puedes ver películas de horror. Entonces, mi primer asomo, así como cuando ya vi una escena de algo que tenía relación a las películas de terror, y el primer monstruo que yo recuerdo que, más allá del de eso, porque el de eso me traumó mucho, ¿no? Pero
fue el zombie, ¿no? Entonces vi Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes de Tom Savini. No la versión de George Romero, la versión de George Romero es como del 68. Tú hablas del 80 y... Es del 90. Es del 90. Ah, es del 90. Es del 90, es de Tom Savini. De hecho, Tom Savini era la persona que hacía los efectos visuales o el maquillaje de los zombies para George Romero, que es el que, digamos, el papá, el creador del zombie moderno, ¿no? Ajá. Bueno, la escena que yo estoy viendo, porque la escena, o digamos que la película empieza con una pareja de hermanos que están en un cementerio, están visitando a su mamá. Me acuerdo. Y entonces el hermano le empieza a molestar a su hermana, que se llama Barbara, entonces por eso dice, they're coming to get you, Barbara. Es como un diálogo muy, muy conocido, ¿no? Sí. Y de repente hay una parte en donde empieza a venir un señor como ya viejito. Ajá. Pero cuando yo me quedé así de, wow, what is this? Es que trae como un traje, ¿no? De esos como que los que llevan las personas cuando los sepultan. Y se le empieza a caer el traje. Y entonces lo primero que le ves cuando se le cae el traje, queda desnudo y se le ve las costuras de la necropsia, de la autopsia. Entonces, güey, lo primero que llega a mi mente es como de, no mames, eso es un cadáver que está caminando. ¿Qué demonios? ¿No? Digamos que cuando estaba yo ya en ese punto en el cual ya se estaba acercando a los hermanos, llega mi mamá y cierra la puerta y dice, no puedes estar viendo esto. Y que cierra la puerta, apaga la tele y me saca de ahí, ¿no? Y es como de, no mames, quiero ver más, quiero más de esto, ¿no? Claro. Ya después cuando pude ver a lo mejor una película ya entera ya de horror, ya fue como unos años después. Pero todo ese tiempo que pasó, cuando la pude ver completa, o sea, mi fascinación por ese monstruo fue como de, no, o sea, necesito saber más. Me imaginaba historias así solo de cadáveres que caminaban. ¿Y qué más hacían? O sea, ya no vi qué más hacían, ¿no? Pero bueno, te empiezas a imaginar, bueno, matan gente, se la comen, ¿qué quieren, no? Ajá. Ya después como que empiezas a entender qué sucede, ¿no? Pero digamos que fue lo primero que sentí, fue un horror, porque sí me dio miedo, pero fue una fascinación así súper, súper fuerte que me llamó tanto y dije, de todo lo que hay, de todo el contenido que hay en el mundo, de lo que me puedan ofrecer, esto es lo que a mí más me gusta. O sea, quiero seguir viendo esta clase de cosas. Y bueno, ya obviamente ya después como que empiezas a buscar, no había internet, no había esa clase de información disponible, entonces como que todo es muy underground, y empiezas a platicar con gente o a lo mejor tus compañeros de la escuela, ¿ya viste esta clase de películas? ¿Ya viste esto? Y a lo mejor el batillo que sí lo dejaban ver todo, como a Carlos, te decía, hey, güey, yo la vi la otra semana, la semana pasada vi Hellraiser y no mames, hay un vato con un chingo de clavos en la cabeza y está de huevos, te lleva al infierno y siente placer con el dolor y todo. No mames. Sí. Dime más. Sí. Oye, ¿y no crees que tu fascinación por algunas cosas, estoy hablando en general? Ajá. ¿No crees que tu fascinación por varias cosas actualmente viene o tiene sus raíces en la prohibición? Claro. Es lo que le suma bastante cosas, ¿no? Sí. Claro, sí. ¿Y no crees que de alguna manera sigues metido en eso? El jugo de crees manzana. Que ya es como... Sí. O sea, no sé, ¿no? A lo mejor estoy pensando que... No me dejaban tomar. A lo mejor yo ya estoy muy aburrido de eso porque pues toda la vida tuve acceso a eso. Uh-huh. Y que a lo mejor tú todavía te estás vengando de tus papás por no dejarte ver esas películas, ¿no? Tal vez el placer que sientes en estos momentos es que te acuestas, te pones a ver una película... Y dices, hey, mira mamá, mira papá, estoy viendo esto. Soy niño grande y estoy viendo película. Y no me las puedes prohibir. Y nadie me puede decir nada. Yo sé que los zombies son tu monstruo clásico favorito, ¿no? Mi monstruo favorito, sí. De todos. De todos. ¿Alguna vez tuvimos esta discusión? Duró 2 horas. Duró fácil 2 horas, tal vez más. Y gané. Eso cree. Al final, la última palabra la van a tener ustedes. Es un buen momento para pedir
que comenten, opinen, porque esto se desencadena feo. El zombie, yo digo, mi argumento es que fue bueno que tuviera una actualización, porque el tú ver a un monstruo que camina, que va súper lento, 2 kilómetros por hora. no, o menos. no, o sea, camina metros por hora, ¿no? Entonces, o centímetros, ¿no? Entonces, mi pregunta, obviamente lo tenías que hacer más amenazante y lo haces correr, lo haces más violento, etcétera, ¿no? Lo haces más inteligente. Pero también lo haces chistoso, ¿no? En la parte... las raíces son cómicas, ¿no? Un poco. Bueno, el Zombieland. Digamos, bueno, o sea, el zombie como tal, y antes de que vayamos un poquillo más a ese pex cómico, porque sí, hay como esas vertientes que tienen mucho que ver, porque yo creo que hasta en el género zombie hay como pequeños subgéneros. Claro. Pero, bueno, una de las cuestiones que a mí se me hacen como muy importantes es el hecho de que el monstruo del zombie como tal no es la parte más importante de la historia. O sea, es un complemento a algo que se deriva de la actitud humana ante ciertas desgracias o ciertas cuestiones que están fuera de su control. En 1969, si no me equivoco, que sale Night of the Living Dead, George Romero pone ahí ciertos elementos, como el hecho de poner de protagonista a un hombre de color, poner a una de las protagonistas mujeres, y entonces digamos que ellos son como el dúo. Obviamente sí era una mujer en peligro, pero ya no les está dando, digamos que esa prerrogativa de ser los principales al hombre blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, sino que busca hacer ese cambio de esos parámetros de quién puede ser o qué puede ser lo importante. Y ahí, por ejemplo, que habla, o digamos que de lo que te habla esa película no es el hecho de que pues llega un cadáver caminando a menos 2 metros por segundo a comerte, sino que es el hecho de que está pasando algo malo, la gente empieza a reaccionar como idiota, y entonces, obviamente, cuando la gente actúa como estúpidos, pasan cosas malas, ¿no? Y es una cuestión que vemos como que a diario, ¿no? Y digamos que como va evolucionando digamos que su trilogía más importante, que es Night of the Living Dead, Day of the Dead, y Dawn of the Dead. En Dawn of the Dead, por ejemplo, se desarrolla en un centro comercial y tiene mucho que ver, o habla del consumismo, y pues obviamente el zombie es un monstruo que es consumista porque, digamos, es un autómata que solamente está pensando en comer y lo demás le vale madres. Bueno, y en un centro comercial hablan de eso, ¿no? Y en Day of the Dead hablan del hecho de que, pues, cómo funciona el ejército y el abuso de ciertas formas de la autoridad, y cómo ciertas personas que están amparadas por los avances científicos están haciendo experimentos y hacen cosas que afectan, ¿no? Y que nos están de alguna forma haciendo daño y no nos damos cuenta, ¿no? Pero todo eso, digamos que ya como resumen de todo la pregunta inicial no es el hecho de que sea el monstruo que se come a la gente, sino que todo el inicio es como una crítica a cuestiones sociales de su época. Bueno, hay películas de horror de zombies como Shaun of the Dead, por ejemplo, o incluso las mismas películas Juan of the Dead, que es cubana, es muy buena. Pero incluso las películas de George Romero apelan mucho a la comedia también, ¿no? Más que como comedia voluntaria, a ese ridículo, porque sí, en verdad, cuando tú ves ciertas escenas, esas escenas específicas del gore, cuando hacen un paneo y tú estás viendo a toda la bola de zombies que están aquí devorando tripas, pasa pasa del horror al ridículo, a la comedia, a lo mejor involuntaria, pero sí como, digamos, planeada para crearte ese sentimiento. Es un monstruo ridículo el zombie. Digamos que el contexto en el que las situaciones de las películas de zombies se dan es ridículo. ¿Por qué? Porque el humano como tal es digamos que el encargado principal de hacer ridiculeces o hacer idioteces. O sea, yo soy el vato que cuando no ve salida me encierro yo y dejo a todos los demás afuera que se vayan al diablo, no me importa. O soy el que le pone el pie al güey que está corriendo junto a mí para que se lo coman los zombies y a mí no. Soy aquel que por desesperación abre una puerta que no debe de abrir, el que que prende una luz que no debe prender, el que hace ruido. Sí, entonces
todas esas como que esa es una serie de todo lo que no deberías de hacer cuando hay una circunstancia de crisis y no necesariamente un apocalipsis zombie, sino a lo mejor una cuestión en donde tu vida o la integridad de los demás está puesta en peligro, pero que tú en tu egoísmo de decir, no, pues a mí lo que me importa es sobrevivir y que los demás se vayan a la chingada, obviamente pues acabas con todo y haces que todo lo demás o todos los planes o todas las ideas salgan mal. ¿Tú qué harías, Carmen, si quieres apartar al personaje de lo ridículo? Pues darle más, lo que yo supongo que están haciendo, ¿no? Darle más autonomía, no sé, pensar, lo que decías de agarrar armas, no sé, tener como más, no sé, ser más... ¿Tú consideras la película 28 días después o la de Exterminio? 28 días después a mí me gustó. A ver, si yo te preguntara, Carmen, ¿qué tipo de monstruo sale en Exterminio o en 28 días después? ¿Tú qué contestarías? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Qué tipo de monstruo? Pues los zombies, ¿no? Claro. No, Omar, en 28 días y Exterminio, ¿son zombies? No, no son zombies. No son zombies. ¿Por qué no son zombies? Son A ver, espérate, dice que no son zombies. ¿Qué son? infectados de COVID. Son infectados. De COVID. De Rage. La término se llama Rage. Los seres que salen en esa película A ver, entonces no son estaba zombies, viviendo engañada. salen completamente Estaba de viviendo protección. engañada. No son zombies. O sea, un zombie como tal, o sea, digamos que dentro Para ser zombie. del canon contemporáneo de lo que es un zombie, es un muerto viviente. O bueno, Y ellos son... un muerto Ellos no han reanimado. muerto, solamente están infectados. De hecho, exactamente, COVID. no están muertos. COVID-19. Y de hecho, hay una escena al final de la primera película en donde pasan por un lugar y te dan a entender que se están muriendo porque no estaban muertos, solamente estaban infectados. Y pues como no se alimentan, no se cuidan, no tienen ningún tipo de... Y con este nuevo pensamiento. Podemos hablar a lo mejor Sí. de un zombie pensante. Y bueno, si tienen a bien el leer un cómic que se llama Crossed, que está escrito por Garth Ennis, digamos que es una premisa similar. Los infectados sí piensan, los infectados sí hablan, se comunican, los infectados sí... Pero hacen todo lo que hace un zombie, sí. Cuando tienen esas características, ya no son Pues zombies. no son zombies, son infectados. Y una pregunta que tú hiciste que se me hacía interesante es que ¿cómo le das actualidad o cómo sacas al zombie del ridículo? Y a lo mejor es una cosa que no necesariamente sea algo que vaya a suceder o que la gente que paga por ir a ver películas piense o que la gente que produce películas piense también. Pero puede ser una cuestión en la cual puedes elevar un poquito el argumento. Es decir, una de las cosas que a lo mejor tú mencionas que está sucediendo con las películas de horror, tiene que pasar, por ejemplo, que pasa con el zombie, puede ser una de las razones por las cuales a ti ya no te gusta tanto el horror, güey. Pues, Esa actualización que se está haciendo probablemente está muy centrada en la figura. En la figura, pero no tanto en las circunstancias, En el contexto. no en el argumento, no en la historia, no en realmente poner algo que sea ingenioso y algo que ponga una historia que realmente te atrape, que sea inteligente, que te dé algo de lo que pensar. Solo es mercadotecnia. Exacto, o sea, tú dices, bueno, pues yo lo único que quiero es hacer una guerra mundial Z, pues yo pongo ahí un Brad CGI, pongo a Brad Pitt y pongo un CGI de una masa de zombies correteando y trepando y casi alcanzando un helicóptero porque son súper poderosos. Y entonces la historia que del libro de Guerra Mundial Z, que es un libro increíble, el libro, que no tiene absolutamente, lo único que tiene que ver la película con el libro es el nombre, pero Max Brooks hace ese libro y hace una guía de supervivencia zombie en donde también él define lo que es un zombie. Que es un libro aparte. Que es y un él libro, como, para él que... Él lo define como básicamente un autómata, un cadáver reincorporado por un virus y que pues se dedica a comer. Que tienen solamente es un solo propósito, comer. Y como la única cosa que se les parece apetecible, pues es la otra figura humana, pues eso es a lo que persigue. Fin de la historia. That's it. Es un autómata, así de sencillo, es súper plano, ¿no? Bueno, pero en Guerra Mundial Z la historia es increíble, es muy buena, pero obviamente como la historia de Guerra Mundial Z en el cine probablemente no va a vender, pero lo que hago nada más es tomo la licencia. Mucha gente sabe que es un bestseller, que es un libro que se ha vendido poca madre, y cuando sale Brad Pitt ahí y pongo a corretearse a todo el mundo ahí y a volverse locos,
No, en realidad si tú te pones a ver la película, pues ¿dónde está el argumento? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la trama inteligente o los giros de la historia que sean inteligentes? No existen. Y es una cosa que a lo mejor ya no va a existir en las películas de horror, que a lo mejor es una de las cuestiones por las cuales a muchos de nosotros dices, ahora que estoy viendo películas ya me valen madre. ¿Qué pasó? Ahora, ahí yo quiero meter a defender a Ari Aster. Ari Aster. Ajá, sí, con Hereditary. Ajá, claro. Porque ese güey me devolvió la fe a mí en esas películas de terror. No, ¿la vieron? Sí. ¿La viste? Sí. No te gustó. ¿O por qué? ¿Qué pasa? Quiero saber. A mí me encanta. A mí me gusta. Sí me gustó, pero es a lo que iba. A ver, no sé si lo llamaría cine de horror. No, hombre. ¿Tú llamarías a Hereditary cine de horror? O sea, ¿te provocó horror? ¿Te provocó miedo? ¿Te provocó...? Me provocó muchas cosas. O sea, sí, eso... Ya, yo creo que se debería de llamar más bien cine de ansiedad. Sí, pero sí te horrorizaste, ¿no? No, pero sí. No, sí. pero cuando, claro, bueno, que me parecieron... que me provocó algo. ¿Pero o sea, qué? Pues... ¿Puedes reconocer el Puedo sentimiento? reconocer, como lo que hizo Omar. A mí me da miedo la situación esta del chico, bueno, para no hacer tanto spoiler, pero de un chico No, que... no spoiler. La situación en Ya la todo que el mundo se ya la encuentra. tenía que Bueno, ver. ya, sí, si no la han visto, Vayan a mejor verla. Vayan a verla y regresen. Sí, Pero Paran el video sí, aquí. A mí me da un horror Y- estar en la situación de él, así pacheca. Sí, primero, La cagaste. ajá, la cagaste y que tu hermanito, Claro, que alguien de tu familia que está bajo tu responsabilidad, le puede pasar un Fíjate chingo qué de cosa cosas. tan horrorosa que por algo tú eres el porque- culpable de que tu hermana se haya muerto, güey. Ajá, no, primero el tema de tener que llevar al hospital y que no esperas, o sea, porque tú, eso es a mí lo que me atrapó totalmente en esa película, cuando tú no esperas ese Choque. ese choque, esa cosa, porque tú esperas que sí, que vaya sufriendo lentamente y que tal vez lleguen al hospital, no sé, tú ya estás viendo como, sí, ahorita va a pasar una cosa así, o sea, ¿ves eso? Yo me quedé impactada totalmente, Claro. o sea, y fue un horror, porque fue pensarme en esta situación, no por lo de Pacheca, solamente, Solo es. sino por todo esto, ¿no? Que estar en una situación así y que pase algo que efectivamente no esperas y que hace que todo, que la boca, el estómago y todo ese nudo que sientes, lo sentí, o sea, me hizo sentir eso y desde ahí dije, wow, Ujú. no, y ya después todo lo que viene. Haga cierto respeto al cine de horror como más clásico en el sentido de que yo no te muestro todo, yo no te voy a enseñar todo, porque en realidad ahora todo es muy Rápido. pues, rápido y todo es muy visual y pues todo está hecho a base de CGI en el sentido de que pues te presenta, o sea, ¿quieres ver el hombre lobo desde ahorita? Acá está Escena horrible, 1. Y- Monstruo. y entonces tú ¿Qué esperas pierdes más? todo, ¿no? Como, no sé si recuerdan haber visto esta película, me parece que es de Joe Dante, o es, bueno, la de un hombre lobo americano en Londres. Tú no ves la transformación del hombre lobo ya, sino ya casi pegado a más de la mitad de la película, ¿no? Sí. Tú ves a los chavos que pues están en Escocia y están caminando por un pueblito en donde la banda les dice así como de pues tengan cuidado y no se salgan del camino porque les puede pasar algo malo, ¿no? Sí. Y de repente oyen los aullidos, nunca ves al hombre lobo, ves cosas que suceden, pero en realidad el hombre lobo ha de salir que dentro de toda la película, si te estoy diciendo 10 minutos, estoy exagerando, ¿no? Y en realidad todo lo que te horroriza o lo que te da miedo de esa película, bueno, ahorita ya la ves y dices, no mames, o sea, está interesante, está divertida, ya no me da miedo, pero está en lo que no ves, o sea, tú no sabes cómo se ve el hombre lobo, no sabes qué es lo que... Sí, lo estás creando tú. Exacto, entonces todo eso que tú te imaginas es lo que te da o te genera a ti más esa incomodidad, ¿no? Y ese güey, ¿qué es esto? Ya cuando ves la transformación y obviamente es muy gráfica y los efectos visuales que son totalmente prácticos y que creo que para efectos de lo que es el cine de horror son lo mejor. O sea, el efecto visual que está hecho con material físico creo que es lo que le da mejor vista a todo. Entonces cuando te muestran
la imagen ya ahí pierdes. Pues no necesariamente se pierde la magia, imagen, sino que es como estábamos hablando pero del que monstruo. no sea tan directo, ¿no? Ajá. Con el monstruo de John Carpenter, el de Thing, o sea, es un monstruo súper gráfico, súper enorme, súper ahí, véanlo. Pero la construcción. Pero es que como cambia de forma. Y el preámbulo a cómo funciona. Pero es que, es que eso, creo que ese es el horror que todavía funciona. El no te voy a explicar qué pedo. Y ni vas ¿no? Y porque como decía Omar, ¿no? Bueno, algo que decía Omar que es muy cierto es que te da miedo lo que no puedes explicar, ¿no? Lo desconocido. Y si termina la película y no te lo expliqué. O sea, ya te quedas incompleto. Claro, ¿no? Es como, es mucho de lo que maneja Lovecraft, mucho de lo que maneja Junji Ito, por ejemplo, ¿no? Es de, viene este pedo, güey, van a valer verga todo, y ¿qué? ¿De dónde vino? Vino del espacio. Ajá, pero ¿qué pedo? ¿Y de qué color es? ¿Ya? No, es un color que nunca había visto antes. Llegó. ¿Y qué? ¿Y cómo lo ves? ¿Y sale en el mar? ¿Y cómo? Pues ahí está. No te lo puedes describir, pero si lo ves te vuelves. Ha vivido ahí toda la vida. Ha vivido ahí toda la vida. Y ahí está. Y ya. ¿Y qué les pasa? Y no, pues se hacen espirales. ¿Pero cómo? Ahí está, güey. Ahí está, ajá. Sí. Y pasa. Y entonces tú te quedas así, güey, no mames. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿de dónde, güey? ¿Cómo? ¿Por qué? Ajá, es... ¿No? Y te quedas así, güey. O sea, te clavas muy cabrón en ese pedo. Y yo creo que eso sí te puede provocar más inseguridad, ¿no? De que, sobre todo ahora que todo es muy visual, muy rápido, muy explicado, está toda la información y de repente no está toda y te dejan en asco, es así como de... ¿Y ahora? Yo creo que te lo están vendiendo barato ahora porque yo sí siento que, y no es una crítica a las generaciones nuevas, yo creo que todas las generaciones tienen algo criticable, pero sí es una cuestión de ese sentimiento de inmediatez, ¿no? Yo quiero esto ya, yo quiero ver esto ya, yo quiero tenerlo ya. Y entonces, obviamente cuando tú ves el género de superhéroes, tú lo primero que encuentras es acción, lo primero que ves son los frigadazos, que Iron Man ya está volando y que pinches martillazos, o sea, tú ya ves todas esas cosas de inmediato, ¿no? Es como cuando fuiste a ver Jurassic Park por primera vez, y a lo mejor te pueden decir, muchas personas a lo mejor no se dan cuenta, pero Jurassic Park es una historia de horror. Sí, a mí me da miedo. Y entonces a lo mejor tú siempre se crea una expectativa. O sea, tú llegas y es como de, tú no ves al dinosaurio en los primeros 30 minutos de la película, a lo mejor no los ves. ¿Ves que a lo mejor que... el sonido, lo de la jaula, la primera escena que es la de que están metiendo un velociraptor a su jaula y algo sale mal y de repente la vaca que desaparece. O que cuando echan a la vaca a los raptores y tú no los ves, ¿no? O sea, a lo mejor ya viste al brachiosaurio que ya caminó. ¡Ay, qué bonito! Ya te impresionaste, ya te llevaste así primera ilusión de ¡wow! Pero cuando vas a ver al T-Rex, primero te lo van a enseñar y te quedas como en el parque. No lo viste, güey. O sea, F por ti porque no viste al tiranosaurio, ¿no? Te vas al diablo. Y cuando lo ves es cuando a lo mejor las cosas empiezan a salir mal. Y es cuando, a lo mejor si tú estuvieras en esa circunstancia, ya no quiero ver al tiranosaurio. Ojalá no se aparezca el tiranosaurio porque probablemente las cosas no van a salir muy bien. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con cómo se construye el cine de horror ahora, que es, ok, bueno, pues si la banda lo que quiere ver es ahorita, ¿quieres ver al zombie? ¿Quieres ver al vampiro? Órale, ahí te va. ¿Quieres brincar de tu asiento cada vez que pase? Órale, va. Te voy a hacer brincar. Pero en realidad la historia no está bien alimentada, no está bien construida. Los personajes son totalmente planos, no tienen como que... No te interesa lo que les pasa, porque en realidad es lo que sí estarías buscando tú en una película. Ahora que dijeras, esto sí me daría miedo, o esto sería una cuestión que me gustaría que exploraran más. A mí me gustaría ver una película donde te muestren escenas, o sea, te pongan una historia, te muestran escenas y pueden jugar con tus sentimientos, pueden jugar con la psicología, pueden jugar mucho con el audio. O sea, ahorita que tenemos tanta tecnología en audio, que te manejen sonidos y que nunca te expliquen qué es. O sea, que tú, Omar, veas la película y digas, no mames, es que para mí lo que los acechaba era un pinche hombre lobo. Ajá, sí, ¿no? sí. Y que Carmen cuando la vio dice, no, güey. Ajá, o sea, para mí era, no, güey, es que no lo entendiste bien, güey. Para mí era la mamá muerta de los personajes, güey. Y que yo la veo y digo, no, güey, es que para mí era un pinche
un pinche Asesino serial. espíritu chocarrero, güey, ¿no? Un pinche claro. Así, o sea, que dejen algo tan ambiguo o tan abierto a la interpretación que tú digas, güey, sí, Omar dice que podría ser, ¿no? Y si es un pinche hombre, es que mira, a ver, ponla, güey. Ponla, güey, a ver. Sí. Mira, es que escuchas ese ruido. Sí, es que, si viste eso que pasó, como qué es, güey. Como que. Y que en base a esas cosas tan ambiguas te cuenten una historia. Yo creo que eso me llamaría a mí más la atención que otra cosa, güey. Y que te lo dejan así, güey, súper abierto. Súper abierto a la interpretación, porque eso te daría más terror. Claro. ¿Qué es eso, güey? O sea, ¿qué es? Sí. ¿Eso qué pedo, güey? ¿No? Yo creo que eso a mí me daría más, o por lo menos me haría sentir o recordar lo que es ver una película de terror. Ya, tengo un tema. ¿Tienes un tema? ¿Cuál sería? Que me gustaría ver como, bueno, ajá, lo que hablábamos de qué me da más miedo, pues la realidad, ¿no? Ajá. A mí, como mujer, ¿qué me da más miedo? Desaparecer. Ya. Entonces es para mí un tema bastante fuerte y bueno, por lo menos en América Latina, no sé si en todo el mundo, es eso, ¿no? Como este tema de los asesinos de mujeres feminicidas y este terror que no se ve, que no lo ves, que no lo sientes, no sé, para regresar a casa de noche, ¿no? Que no puedo, por ejemplo, que yo soy capaz de llegar hasta aquí con mi bicicleta, no sé cuántos kilómetros son, no tengo como el dato exacto, pero puedo hacerlo porque fui al centro el otro día, fueron que de ida y vuelta como 25 kilómetros, pero no puedo, o sea, físicamente soy capaz de hacerlo, pero socialmente no. Claro. Ajá, entonces, y eso, ese miedo y ese terror, que es un miedo y un terror constante, a porque eres morra y que no sabes qué va a pasar en cualquier momento. Entonces es como tu historia de horror del día con día, ¿no? Es como de todos los días. Sí, que llego, que voy con en la bolsa de lo que lleve, las llaves así, ¿sabes? Como entre los dedos, que tienes que mandar tu ubicación, que tienes que ir viendo quién viene atrás de ti, que a veces, sí, yo admito ser bastante paranoica, pero bueno, lo que hablábamos hace rato, vivimos en ¿dónde, no? Sí. En América Latina, sí, no, en México, o sea, ¿no? hablar de ese tipo de paranoia aquí en América Latina es muy común. O sea, ya no es motivo de paranoica, ¿no? O sea, no. Es una cosa real, es sí, real. Es real. ¿Tú sientes que darle visibilidad, o sea, por ejemplo, porque estamos hablando de que a lo mejor es una cuestión real que sucede todos los días y que a lo mejor muchas mujeres están siendo afectadas por esta situación todo el tiempo, darle a lo mejor, porque a final de cuentas viene siendo un tinte más como ¿político? No, más bien como si lo vas a poner a lo mejor en una historia de horror como tal, a lo mejor el hecho de que pues sí, no vas a comercializar con este tópico, con esta idea, pero a lo mejor con un fin más específico de darle visibilidad a estas circunstancias en las que vivimos. ¿Tú crees que sería benéfico para dar a conocer qué es lo que sucede o cómo o sea, tu punto es, ¿crees que pueda tener un impacto positivo? Pues yo creo que más allá de sea positivo o negativo, porque ya sabes que existe también los locos que van a decir a huevo, pinche superhéroe que mata a morras, ¿no? O algo así. A alguien le va a gustar. A alguien le va a gustar, claro. O alguien se va a sentir sí, ¿cómo se llama? Motivado, ¿no? Ajá, identificado. ¿No? Pero bueno, ya existe un chingo de películas de asesinos seriales, claro, ¿no? Claro. Pero sí poner el dedo en la llaga. O sea, no dejar de hablar de eso, de hablar de ese horror y manejarlo de una manera donde más allá de que el protagonista o el que o el que resalte más sea el pinche enfermo, sea más allá el terror que te representa como mujer, que somos más del 50% de la población. No, y que yo creo que no va... Que se va a sentir identificada, ¿no? Claro. A mí me gustaría mucho ver, más allá de lo muy fantasioso, bueno, más bien de lo muy real,
por ejemplo, tú, de ese caso o de esas circunstancias en específico, o a lo mejor de lo que habla Carlos, que es como más una cuestión mental, más, psicológica. mental. A mí sí me gusta la idea de la fantasía. O sea, yo sí quiero ver más vampiros, yo sí quiero ver más hombres lobo, yo sí quiero ver más monstruos nuevos. Tenemos tantas décadas sin ver generaciones de monstruos tan chidas como todas las que salieron en los 80s. Creo que el último monstruo reconocible, y lo hicieron un monstruo LGBT, fue al Babadook. Babadook. Y realmente fue, yo creo que el último monstruo que yo vi que dije, güey, o sea, es reconocible, es como un buen monstruo creado para dar miedo, porque esa película da mucho miedo. Pero que como muchas películas la cagaron en el final. Tiene sus detallitos, ¿no? A mí sí me gustaría volver a ver ese renacimiento de esa generación de monstruos. Ya no tanto depender de un Freddy Krueger, ya no tanto depender de un Jason o de un Mike Myers, sino ya tener una nueva generación de monstruos que realmente revivan o que den una nueva, como un nuevo respiro a lo que es el género del horror. Apenas salió una película de dude del Conjuro, que se llama Malignant. Yo tengo muchos días que la vi, y una de las cosas que le estaba yo platicando a Carlos es que a mí se me hizo malita, ¿no? O sea, en general no me gustó, pero tiene un gran mérito esta película, que es no está tratando de innovar, pero sí está tratando de revivir ese género del que les hablo, ¿no? Y a lo mejor el monstruo en algún momento va a ser un monstruo bien reconocible, o a lo mejor van a decir, pues yo creo que en general ese director está haciendo eso, ¿no? Crear como el nuevo Freddy Krueger, el nuevo Jason, con la monja, con Annabelle. Es que no la vi, no entiendo el contexto. Claro, no, y ahora sí que te estaría chido que la vieras, pero... ¿Cómo es que se llama? Malignant. Sí, es James Wan, es un dude que se está dedicando a hacer como toda esta nueva generación de monstruos. Algunos muy bien logrados y algunos otros no tanto. Tal vez en un futuro va a terminar siendo el... Tal vez en el nuevo Wes Craven. Así, ¿no? No sabemos. Pero a mí sí me gustaría ver mucho más de eso. A mí sí me encanta, ¿no? La idea fantasiosa de que yo quiero ver más hombres lobo. Me gustaría ver más efectos visuales, como le llaman, prácticos, y no tanto CGI. Creo que el CGI es una de las razones por las cuales el cine de horror de hoy en día está todo culo. Con las películas de ahora es que a lo mejor carecen de ese tipo de, ¿cómo le llaman? De settings, de decir, voy a sacar una nueva historia de esto. Y esto es lo que va a pasar si, no sé, si tú llegas y haces el apagador 5 veces y apagas un foco 5 veces, te va a pasar. Te va a aparecer. O dices un nombre, y ya va a estar toda la gente. O dices un nombre 5 veces como Beetlejuice. Obviamente esas son cosas que ya están hechas, pero cosas que sean novedosas en ese sentido de que, dude, cosas cotidianas las puedes volver. A todos los que les dio COVID durante la pandemia se les quedó, realmente el COVID fue por un monstruo espacial, güey, que puso huevecillos dentro de ellos y en algún momento van a florecer. Y en 20 años van a florecer y todos van a ser un cagadero. Y entonces va a haber una nueva raza de monstruos. Exacto. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de que si es de horror o no es de horror, hay un cine de explotación de o sea, que le llaman el non-exploitation. Es como las películas de horror de los 70s que hablaban de personas de color, que les llaman el black exploitation, una madre así. Hay el non-exploitation, güey, son películas de monjas, o sea, relacionadas a monjas, y una de esas es Alucarda. Pero bueno. Yo pensé que ibas a platicar de Blácula. De Blácula. No han visto Blácula. Tiene que ir a ver Blácula, o sea, es un vampiro. ¿Me están albureando? No, es un vampiro de color. Es un vampiro de color. No. Cuando no había. Creo que es de los 70. Creo que hasta afro tiene. Estoy conociendo algo. Blácula. No. Yo pensé que ibas a hablar de Blácula. Es cine. No. Blácula, sí. Blácula. Y bueno, pero entonces. O está bien, pero. Está chida. Qué loco. Está chida, veanla. Les va a gustar. Bueno, pues bueno, muchas gracias por ver este video.
una vez más no sabemos cuánto vaya a durar, pero ha sido un placer poder compartir un poquito de lo que sabemos y de lo que nos gusta del cine y del horror en general, aunque nos enfocamos mucho en las películas. En algún momento yo creo que sí podríamos abordar otros temas como los cómics, como las series, como lo que sea, las novelas. Y de hecho, si hay un tema o algo que les interese, pues también comenten, compártanos qué es lo que piensan o cuál es su película de terror favorita, qué es lo que les hace aún tener miedo y qué fue lo que los traumó cuando eran niños. Nuestra invitada de hoy fue Carmen. Síganla en sus redes sociales, lo vamos a estar compartiendo aquí en la descripción del del canal. Es una excelente fotógrafa para que también se den su vuelta y vean su trabajo. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a Carlos. Nosotros somos los Satanerds. Que tengan una excelente semana, un excelente mes. Que les vaya súper chido y nos estamos viendo en la que sigue. Y felices Halloween y Día de Muertos. A comer ojalá. Bye. Y asiento, sino que sí, ya lo vi. Ahorita. ¿Qué hace Shaka? Es un bebé.